Buen Nikanash a todos. Bueno, aquí ahora estamos en el programa veintenal. Es 30 de julio, 11 lluvia, Boluk Kawak o Matlactlan Sequiahuitl. Pon atención, no te dejes llevar por la imaginación. En coque ajeno no te metas, en el plano de otro no te reclines. Es el consejo para el día de hoy. Estamos aquí con Frank de Luis Omey y Vicente. Saludos, ¿cómo están? Aquí bien, es, es un día muy especial porque es un aniversario tremendo. Justamente estoy viendo a Omey que está caminando por la zona de los hechos, pero ya platicaremos después de eso. ¿Ustedes cómo están, Vicente, Omey? Saludos, pues acá regresando de la zona maya, realmente alucinando porque nos pasaron un montón de cosas buenas y hay mucho por hacer, así que pues bueno, arrancamos esta etapa con mucho entusiasmo y pues ya habrá oportunidad de comentarles. Por lo pronto un fuerte abrazo acá desde el Valle de Anáhuac y pues Omey, andas por ahí camino a un lugar muy especial. Sí, así es. Pues seguimos acá en Felipe Carrillo y pues sí, como lo dices, fue un viaje muy nutritivo, lleno pues híjole, de información, de comunidad, ¿no? También creo que eso fue lo interesante. También los quienes estuvieron siguiendo las transmisiones, pues sabrán más o menos de qué hablamos, pero eso fue solo una parte, ¿no? También hubo otras cosas que no pudimos ahí transmitir. Y bueno, pues sí, aquí andamos iniciando veintena, a ver cómo fluye. Y pues saludos. Saludos, Omey. Fíjate que además de todo entiendo que hubo acciones concretas para apoyar a los mayas en su lucha cultural. Ya platicaremos de todo eso. Sí, porque está tremendo, no acabamos y pues bueno, Sí. aprovechando la ocasión que es bastante especial por lo que comentas, pues ha habido una serie de conferencias, actividades tanto en Tijosuco, toda la semana, eventos de conferencias, bazar de artesanías, hay gente maravillosa, está un museo comunitario a punto de pues echar raíces ahí en Tijosuco. Y pues bueno, también un museo nuevo que se ha abierto allá en Tepic, en donde se inició esto, y hay actividades también. Agradecemos a nuestros amigos de Mayas Cruzov allá en Tulum, donde también hay presentaciones de libros y ya también nos contará Umay a ver si hay oportunidad de que pues nos comente y si según sus tiempos. Pero ya haremos una recapitulación también de todos estos eventos que se han presentado y que se estarán presentando durante esta semana tan especial, como decías, Frank, en este aniversario de la Guerra de Castas, ¿no? Hay un museo por ahí en el cual también tenemos ahí información y pues bueno, hay mucho que compartir, ¿no? Así que pues si quieren, pues continuamos para que pues fluyamos, porque no se acaba. Así es. Hoy tenemos una veintena, hoy celebramos veintena, por eso estamos acá. Hoy inicia una veintena que se llama Trazo Chimaco. Ahora hablaré un poco más, pero se las quiero mostrar en la imagen. Así que si me permiten, vamos a compartir. A ver, para compartir, me voy acá, ventana. Aquí está el almanaque que hizo Chignahui. Y ahora le voy a dar a agrandar. Sí, correcto. Bien, para que se vea en la ventana que estamos. Estamos en la ventana de Tlazochimaco. Uy, es esta que ven acá. Si me permiten, que estoy en otro almanaque. Acá. Y vamos a platicar muy brevemente de sus atributos calendáricos. ¿Se está viendo ahí Tlazochimaco? Sí, Frank, la parte izquierda. Bien, esta veintena quiero decirles que tiene tres nombres. O tenía tres nombres. Bueno, lo sigue teniendo. Tlazochimaco, Nezochimaco y Micailhuitontle. ¿Ok? Entonces, para que no piensen que hay una confusión, que algunos hablan de una veintena y otros de otra, no es que tenían varios nombres las veintenas.
Esta es de las que menos nombres tiene, solo tiene 3 que se conozcan. Trasuchimaco quiere decir ofrenda de flores, Nesochimaco también quiere decir más o menos lo mismo, una reunión para ofrendar flores. Y Mica Ilwi Tontli, que es la pequeña fiesta de los muertos. Mica Ilwi Tontli, pequeña fiesta de los muertos o pequeña ceremonia de los muertos. Porque aquí comenzaban un bloque de 40 días de ceremonias a los muertos. Para quienes me han preguntado sobre la fiesta de muertos, se empezaba en este momento. Duraba 40 días. No coincide en el tiempo con la fiesta de muertos europea. Entonces, o con la que se celebra hoy, que finalmente es un sincretismo de muchos lugares, pero no coincidía. Así que sí había, por supuesto, celebración a los muertos y conmemoraciones y todo tipo de ritos y cosas, pero no en la fecha que se celebra hoy. Hoy, ¿cuándo se hace el Día de Muertos? 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre, ¿no? No, acá en Anahua era bastante antes. Entonces, quiere decir que la fecha anahuaca no se conservó, la fecha de esa celebración, pero sí las formas. Así que en la fiesta de muertos hay formas anahuacas. Si me disculpan, tengo la voz un poco ronca hoy, pero vamos para allá. ¿Tienen algo que platicar? Sí, Frank, pues aprovechando que lo que le das el trago ahí para refrescar la garganta, nos recuerda también lo que sucede allá en Chihuahua con los amigos rarámuris, que sus festividades son en Semana Santa Católica. Sin embargo, es un acumulado, ¿no?, de las fiestas que realizaban antes y las peregrinaciones, los bailes, los cantos, o sea, se van palmando en este sentido con esta intención de pues preservar, ¿no?, o así con la venia y con la autorización de los conquistadores, en este caso, pues es algo que también sucede en otras regiones y pues es importante ahora sí ir más allá, ¿no?, de estas superficialidades, ¿no?, como los carnavales y demás, o este mismo festejo de la Santa Cruz, ¿no?, que se atribuye a los constructores, albañiles, etcétera, pues tiene unas raíces más profundas de lo que vemos. Así es. Fíjense que a los compañeros que nos están viendo, les quiero mostrar cómo se leen estos cuadros de fechas. Tenemos aquí una veintena, como ustedes están viendo, son 5 por 4 días, son los 20 días de la veintena, lo cual significa que esta veintena comienza en el mismo signo que la siguiente. Este es el detalle principal para entender este calendario, entender que las veintenas del año civil, las 18 veintenas, comenzaban siempre en el mismo signo que es, y no por casualidad, el mismo signo que le da nombre al año. Así que nosotros estamos usando los cargadores astronómicos, los actuales, y por eso la veintena inicia en Kiawit, que es el día de lluvia, por decirle así, Kawak en maya. Si usáramos los cargadores de la época mexica y un poco antes, los cargadores del periodo posclásico, pues estaría iniciando en el signo de Casa. Así que tenemos un año que se llama Casa o lluvia según el paquete de cargadores que usemos. Ambos nombres tiene. No es que sea uno u otro, sino que son los dos según el ajuste astronómico. Es una característica de este calendario que puede ser desconcertante al principio, pero bueno, es diferente del calendario cristiano. El calendario cristiano es mucho más rígido. En el calendario Aragua hay ciertas flexibilidades. Así que según el tipo de cargador que tú elijas, así es la exactitud astronómica que estás aplicando y el nombre que lleva el año. Y no hay ningún modo de perderse con esto porque los días se llaman exactamente igual. No importa qué cargadores uses. Así que el día de hoy se llama lluvia. Así de sencillo. Y es un 11 lluvia. Por otro lado, ustedes están viendo que estos signos se ordenan en columnas que equivalen a, digamos, las 5 columnas inician con los 5 primeros días de la semana anahuaca. La semana anahuaca tenía 5 días. ¿Okay? El primero se llama Ashto, el segundo Ocan. Bueno, Ashto quiere decir delante. Ocan en segundo lugar, segunda posición. Ikei, Ignawi y Tianquispan o Tianquistli. Que quiere decir, bueno, Asto delante, Ocan segundo, Ikei
tercero, Ignahui cuarto y Tianquispan feriado o mercado, porque se usaba, bueno, la gente que iba a la feria a vender, pues trabajaba, pero los demás iban a comprar o bien descansaban. Así que el descanso no era cada 7 días, sino cada 5 días. ¿Qué más decirles sobre la veintena? Bueno, recuerden que un año civil tiene 18 veintenas más un paquete especial de 5 días, que es una semana final, una quintana, para decirlo como es. Así que si tú tienes 18 veintenas más una quintana, tienes 365 días. Cada una de las 18 veintenas tiene exactamente la misma composición de signos. Inician siempre en el mismo signo y terminan en el mismo signo, por supuesto. En el año siguiente van a iniciar 5 signos después. Por lo tanto, si en este año la veintena de Tlazolchimaco inicia en lluvia, en el siguiente año va a iniciar en lagartija, 5 signos después. ¿Por qué? Porque los Nemontemis cubren los primeros 5. Y así sucesivamente hasta completar el ciclo. El ciclo se completa en lo que respecta al signo a los 4 años. El quinto se llama como el primero y en lo que respecta al número a los 13 años. Así que el número 14 se llama como el primer año. Por supuesto que si tú tienes 4 signos y 13 números, eso va a ser ciclo completo a los 52 años. Este es el origen del ciclo de 52 años. El manejo de diversos paquetes de signos para iniciar los años y las veintenas. Ese es el origen del ciclo de 52 años. Así que cuando les hablen de los 52 años y demás, implícitamente ya se está hablando de la explicación que les acabo de dar. ¿Algún comentario sobre esto, Shinawi o compañeros? Aprovechando, en este caso es una veintena muy importante. Si ponemos atención en los números occidentales, veremos el día 13, ese corresponde al 13 de agosto, que en este caso va a caer en un día tianquistli, el día 12, caña. Entonces, es importante el calendario o la cuenta que se utiliza aquí, ¿no? En este caso, cuenta unificada de Anáhuac, y justamente esta ecuación de Tenochtitlan nos habla acerca de la caída o la entrega, ¿no? De la ciudad. En este caso, fue el 13 de agosto de 1521. En ese sentido, no hay polémica de que fue unos días antes o después, ¿no? O sea, al menos se ha institucionalizado por ambas partes, entre el gobierno anahuaca y también lo que fueron los conquistadores españoles, ¿no? A diferencia de lo que sucedió en la veintena pasada, en donde se ha impuesto, ¿no? Una supuesta fundación de Tenochtitlan, que implica una serie de elementos que, pues bueno, ya había motivo también de reflexionar, ¿no? Y en ese caso, pues ya también si siguieron los videos que hicieron Frank Chignahui, se los recomendamos mucho porque tiene muchos datos bastante interesantes, y también los vamos a poner aquí para que puedan, si es que no los vieron, puedan ahora sí hacer una recapitulación en base a esos datos, y primordialmente es una invitación a que conozcan esta cuenta unificada de Anáhuac. Hay un libro que hizo Frank, ¿no? Que es una recopilación bastante buena, que se llama El calendario de Anáhuac. Y pues también la página Tonálica, ¿no? Donde vienen justamente explicaciones y ustedes pueden hacer ejercicios con sus fechas de nacimiento, ¿no? Para arrancar en este caso. Y le mandamos un abrazo también a Antonio Guadarrama, quien pues tiene ahí un grupo que pues ha ya formado a varios compañeros y compañeras en torno al cálculo desde la introducción hasta aspectos ya más avanzados, ¿no? Como Pablo Franz, y bueno, hay varios compañeros y compañeras, ¿no? Así que usa la invitación, tonalica.com. Ese es como... Gracias, Vicente. Ya que mencionas los libros, quiero puntualizar. El libro El calendario de Anáhuac es del 2009, y pues es un resumen. Si quiere la información completa, se encuentra en el libro Sagrado 13, el calendario de Anáhuac, que está únicamente en Amazon. Ahí sí ya puse por extenso por qué llegué a determinada conclusión. El tema es tan amplio que no me queda más remedio que manejar un texto para quienes de veras quieren especializar en esto y comprenderlo a profundidad, y un texto mucho más resumido con una tercera parte de extensión para quienes solo quieren saber cómo es, ¿no?
Les quería comentar algo que estuve reflexionando en la mañana. Es lo siguiente. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida de decir, oye, ¿qué día es hoy? ¿Es sábado? ¿Es domingo? ¿Qué día es hoy? Digamos que nos ha pasado cientos o miles de veces, ¿no? En la vida. No todos los días, pero sí de cuando en cuando. Y le ha pasado a todo el mundo, de toda la tierra. Pues bien, esa pequeña presión mental, esa pequeña preocupación, aunque parezca una nimiedad, ¿no? Pero multiplicada por la cantidad de gente que usa el calendario de la Tierra, el calendario occidental, es la explicación, la causa por la cual el calendario occidental está vivo. Está vivo porque la gente se preocupa por él. Puede que ningún individuo en particular se preocupe de manera muy profunda, que finalmente quienes diseñaron el calendario establecieron un mecanismo que corre solo, pero esa pequeña inquietud de saber en qué día estamos hace que el calendario se mantenga vivo. ¿Por qué? Porque puede que yo me equivoque y el otro, el vecino también, pero todo el mundo no. La mayoría de la gente no se va a equivocar y eso es lo que le da certidumbre a la fecha. Eso al margen de que haya ya programas y aparatos y cosas que te permiten mantener la fecha con total rigurosidad, pero antes que existieran los relojes y los programas, el calendario se mantenía vivo a voz y lo que lo mantenía al día y lo mantuvo al día durante milenios, jamás perdió un solo día, fue el interés de la gente. Lo mismo pasaba en Anagua, el interés de los anahuacas por saber en qué fecha estamos es lo que mantenía aquel calendario. Aquel calendario pues prácticamente se extinguió. Cuando llegó el fin del siglo XX, prácticamente no había nadie que entendiera siquiera cómo se movía. Quizás una o dos personas, así estaba eso al fin del siglo XX. Y en cuanto a la fecha exacta, yo no encontré a nadie que esta es la fecha exacta. No. Claro, por supuesto, había muchos grupos de tradición inventando fechas, pero eso es diferente de saber. Por lo tanto, para mantener vivo este calendario, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como pequeño grupo, equivalente al que hace toda la humanidad respecto al calendario cristiano, al calendario occidental. Ese es el trabajo que nos toca. Si queremos mantener vivo el calendario, tenemos que preocuparnos por él. Mientras más compañeros se interesen por esto y más gente se esté preguntando, oye, ¿en qué tonal estamos? Más cómodo, menos posibilidades de error. ¿Ves? Así que aquí estamos sacando la cara por el calendario. Este calendario, recuerden que tiene una gran exactitud astronómica, pero eso no se consigue de manera sencilla. Si tú quieres exactitud astronómica, tienes que hacer un sistema bastante complejo, porque los astros se mueven como les da la gana. Los astros no se ajustan a los números sencillitos y amables que queremos usar en la cultura, ¿no? Los astros tienen sus ciclos. Entonces, una de dos, o te olvidas de los astros y haces una cosa más o menos chapuceada como hace el calendario cristiano, o te exiges precisión astronómica y científica. Entonces caemos en el calendario de Anahuac. Esas son las opciones que tenemos en lo que respecta al calendario. ¿Algún comentario de ustedes? Sí, Frank. Por ejemplo, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? De explicar, por ejemplo, en estas tablas, que hay, por ejemplo, en la página de Tonálica, van tonal por tonal, este ciclo de 52 años que explica los nombres de, de los cargadores y justamente de los años, que bueno, usando otras cuentas, otras explicaciones, no te explican de dónde salen el nombre de los años, ¿no? Otra cosa que comentabas también, el 25 ahora dijeron que fue el día del no tiempo, siguiendo del calendario maya, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que es muy fácil inventar, más que ponerse a estudiar, ¿no? En ninguna fuente vas a encontrar que se echaran todos a dormir un día, y que despertaran al otro, o ese tipo de cosas. Y bueno, con esta investigación, y gracias a esa investigación que hiciste, la ecuación de Tenochtitlan basada en las fuentes, es como podemos llegar justamente a seguir esa secuencia del calendario, ¿no? Digamos, podemos ver que dentro de la complejidad
que maneja el calendario, nos hace también las cosas más simples, ya cuando te Sí, acostumbras a esa estructura, sí. este, que es lo fascinante, ¿no? Se puedes Sí. medir Aquí muchos mismo la ciclos muy imagen lo vemos. grandes. Aquí mismo lo Exacto. vemos. Cada mes, Anahuaca inicia en el mismo signo, así de simple. En cambio, los meses que nosotros tenemos no inician en el mismo día de la semana. Si yo te preguntara en qué día de la semana va a iniciar diciembre, hay que hacer un cálculo y puede que quede mal. En cambio, en el caso de Anagua, tú tienes un año que se llama Kiawi. ¿En qué día empieza su última, su penúltima, su primera, su tercera veintena? Pues en Kiawi. Así de simple. Luego, si, como tú dices, Shinawi, si uno adapta su mente al sistema, empieza uno a reconocer la sencillez, porque lo paradójico es que es bien complejo, pero al mismo tiempo es muy regular, es muy armónico. Por lo tanto, si tienes una parte de la información, aunque sea pequeña, puedes reconstruir lo demás. Sí, adelante, sigue. Sí, bueno, eso, por ejemplo, para explicar el ciclo de los 52 años, Sí, este mecanismo es iniciando y aplicando justamente esas fuentes, ¿no? De que inician en el año, los meses en cada figura que le da nombre al año, y digamos, es muy fácil ya articular justamente como comentas, y bueno, después ya al aplicar un mecanismo más, digamos, avanzado con el iniciar 4 años, cuatro claro. días, perdón, antes, vas ajustando el mecanismo y te evitas estar haciendo estos ajustes Sí, te evitas ajustes arbitrarios. extraños. Mm. Exacto, como Sí, los porque el del calendario cristiano gregoriano. tiene ajustes arbitrarios. Sí. Ajá, exactamente. Entonces, y es lo que le va dando esa secuencia. Sí, fíjate que en el calendario de Anáhuac también hay otra cosa, y es que los ajustes se hacen por adelantado, no a posterior. En el cristiano se espera que se acumule la diferencia con respecto al cielo y entonces se soluciona. Pero en el de Anáhuac nunca se acumula diferencia respecto al cielo porque se soluciona antes. Entonces, a medida que pasa el tiempo, va quedando más y más ajustado. Luego es un calendario que permanentemente tiende a ajustarse. En cambio, el que nosotros usamos, el cristiano, permanentemente tiende a desajustarse. Estos son dos enfoques muy diferentes con respecto al tiempo. Entendemos, notamos a partir de ahí que el calendario de Anáhuac fue creado por un grupo de gente que tuvo en cuenta todos los problemas que podían surgir, que ya desde el principio estaba ajustado. En cambio, el calendario cristiano se fue ajustando con el tiempo. Por ejemplo, los bisiestos se los inventó, se los importó más bien Julio César desde Egipto. Fue una imposición. Y el ajuste antibisiesto que hizo Gregorio XIII, pues, todavía más impuesto. En otras palabras, el calendario cristiano ya tenía una estructura hecha y se le surcieron varios remiendos para que no se mantuviera ajustado al cielo. Es muy diferente al de Anáhuac. Con el calendario de Anáhuac estamos asistiendo a un invento de mesa, es decir, a un invento de gente que se sentó en una mesa y dijo, oye, queremos hacer tal cosa, vamos a ver todos los datos astronómicos que tenemos y queremos hacerlo lo mejor posible. Y desde entonces está funcionando igual. Este calendario nunca recibió modificaciones después de su invención. Fue inventado en la época olmeca o un poco antes. Los fechados más antiguos tienen ya casi 4.000 años. Y yo me imagino que se inventó por lo menos unos 500 años antes, porque los primeros momentos del calendario todavía no, los anahuacas no grababan cosas en piedra. Entonces lo que hicieron pues, se perdió. ¿Tienen algún comentario ustedes, compañeros? Pues bastante Sí, interesante, sí, da para más. Adelante, Amey. sí, es que estaba pasando un carro con una bocina. Pues sí, y también tirar como estas ideas, refutar más bien estas ideas eran naturales, si eran acordes a los ciclos, si eran gente comunicada con el cosmos, con pensamiento mágico, no. O sea, tenían un rigor matemático, una memoria histórica Claro, profunda y tenían pues un análisis matemático, un análisis riguroso del tiempo. Era eso, no era una cuestión como de la naturaleza y como esta visión edulcorada que luego se vende por ahí.
y también que les mete ese halo de superioridad, ¿no? De superioridad moral. También hay que quitarnos ese tipo de embrollos de la cabeza, que son telarañas nada más, porque solamente embotan más la mente y nos hacen quedarnos en patrañas, en discurso vacío, sin ir al dato duro y sin ir a las cuentas y al Así análisis es. pues racional de las cosas, ¿no? Y a la memoria, ¿no? Sobre todo. Entonces también como que, pues eso, un poco sacudir ese Claro, cerebro, esas así telarañas es. para analizar las cosas pues con la mayor objetividad posible, ¿no? Porque no estamos inventando nada y más bien estamos yendo a las comunidades y notando que se manejan muchos de estos ciclos y que sigue vivo y está en peligro de desaparecer por desprecio, por ignorancia, por hermetismo inclusive. Entonces pues hay que Sí, irlo trabajando, no tampoco quedarnos con el prejuicio pues de que las comunidades son herméticas y no van a abrirse, son cerrados, ¿no? Porque esa es la visión que luego se tiene prejuiciosamente. No, simplemente pues están esperando que no llegues a abusar de la confianza y que más claro. bien llegues con una visión pues de intercambio, ¿no? De intercambio de que ellos necesitan cosas, pero tú también necesitas cosas, entonces es un intercambio justo, ¿no? Entonces Sí. también por ahí va la cuestión. Y justo sacarlo del claustro, sacarlo de las academias y llevarlo a la práctica y compartirlo, ¿no? Porque es para compartir. Y también son sugestiones, son sistemas sociales que duraron por milenios, por mucho tiempo duraron, porque eran efectivos y eran sugestiones sociales para la población, para las masas, para controlar a las masas y enfocar la atención de la gente. Hoy tenemos muchos problemas, por ejemplo, actualmente en las ciudades de ansiedad, de problemas psicológicos, ¿no? De que te embota la mente de vivir en una ciudad. Bueno, pues este calendario, al tener este engranaje pues más pulido, te permite también tener una mente más limpia y menos trabada con cuestiones, Es una herramienta. ajá, es una herramienta, exactamente, es una herramienta que inclusive, digo, habrá personas que lo sepan mejor que yo explicar, pero que psicológicamente también te puede ayudar a acomodar tus ideas y acomodar tu vida, ¿no? Con hábitos, con cosas. Entonces, Claro. pues eso también quería En esa comentar época era muy rápidamente. importante como herramienta de conducción social. Eso es algo que no tenemos en Occidente. El calendario era usado efectivamente por los sacerdotes y los gobernantes para, como dices, conducir, organizar a las masas. Sin esas sugestiones de conducción, las masas nunca habrían, no habríamos descubierto el fuego, ¿ok? No habríamos pasado de ser unos simios colgando de una rama a ver qué fruta cae. Se necesita conducción social y se necesita entonces sugestionar lo suficiente a la población como para que la gente se una, digamos, para hacer una presa, para hacer una carretera, para sanear la naturaleza, etc. Y volviendo a algo que tú mencionaste, los anahuacas eran tan naturales como los europeos, como los chinos, como africanos, como cualquier otro ser humano. Eran seres humanos. Como seres humanos tenemos un componente natural, pero también tenemos un componente artificial, que es la cultura. Y en ese caso, los anahuacas eran eminentemente artificiales. La cultura de ellos era mucho más integrada, más rica, más esquemática, además más sistemática que la que tenemos hoy. Ustedes que conocen de simbolismo cosmológico se dan cuenta. Por lo tanto, si alguna sociedad humana estuvo en las antípodas de esa imagen natural que tenemos del indígena, fue precisamente la sociedad anahuaca y me imagino que la sociedad andina, porque sus productos son excesivamente intencionales. Incluso cosas que en otras partes de la tierra se dejan a la naturaleza y se dejan a la intuición y al sentido común, en Anagua estaban codificadas. Esto, lejos de cargar la vida con códigos, la aliviaba, porque quienes diseñaron el sistema lo hicieron de una manera muy racional. Eran nahuales. Entonces no solo estaban viendo los problemas del tonal, estaban viendo otro tipo de problemas que surgen, otro tipo de necesidades que tenemos y encontraron el modo de suplir en lo posible. Con esto no estoy idealizando, ¿ok? La idealización es tan nociva para el trabajo de las raíces como el desprecio. No hay que idealizar la raíz. Hubo todo tipo de problemas y también todo tipo de soluciones y eso es lo importante del asunto. Y por eso estamos aquí revalorando y refuncionalizando el calendario de Anáhuac. Has mencionado algo importante, Omey, y es que no se trata solo de estudiar para saber, sino de volver a darle función social. Las academias fallaron en esta parte.
Los académicos, mis respetos porque estudian para saber, pero en absoluto les ha pasado por la mente de devolver al pueblo esos conocimientos. Entonces, bueno, si los académicos no lo hacen, lo hacemos nosotros. Sí, y ayudarles también a los académicos, porque pues al final viven en una dinámica academicista, una disciplina, ¿no? La disciplina Claro. de la academia es rigurosa y tiene su chiste, no cualquiera, Mira, la verdad. Y el concepto de academia que tenemos hoy surgió en Europa hace 800 años, más o menos. para empezar, sí. Fue cuando empezaron a plantearse ciertos códigos para la acumulación y transmisión de conocimiento. Te puedes imaginar, Europa todavía en la Edad Media no se les podía pedir una visión demasiado científica del mundo. Por lo tanto, las academias hoy adolecen un montón de problemas. Han solucionado bien algunos asuntos. Pero digamos, el hecho de que algo como devolverle al pueblo el náhuatl clásico no se lo haya planteado jamás una academia, te dice que se trata de una institución con un pensamiento arcaico y ya obsoleto. El hecho de que las academias hayan dedicado cierto dinerillo a traducir, por ejemplo, los textos mayas, pero nunca devolverle los textos a los mayas, te está diciendo que la visión que tienen del mundo es irreal, han despegado los pies de la tierra. Los académicos se sienten muy confortables, muy cómodos en su nicho de saber, que además no es un gran saber, es simplemente un saber parcial, porque el auténtico saber deriva de la praxis social. Cuando empiezas a intercambiar con la gente, con el pueblo, con los verdaderos creadores de la cultura, te das cuenta que la cultura es un hacer constante. En el momento que le tomas la fotografía, la pones en un museo, deja de ser cultura. Se convierte en algo que empieza a languidecer, empieza a palidecer, empieza a perder sentido y termina siendo olvidado. Para que la cultura se mantenga hay que renovarla permanentemente. Esto también es una lucha de este movimiento de la Iglesia Tolteca y del movimiento Tolteca, no en contra, pero sí con los compañeros de la tradición. Si solo te contentas con conservar por tradición las cosas que te han dicho, no estás creando cultura. Si únicamente conservas, inevitablemente vas a ir perdiendo datos poco a poco y va a llegar el momento que no tengas nada que conservar o en que tu tradición se convierte en puro folclore, como ya está pasando. Si quieres realmente contribuir con la cultura, tienes que crearla. Por eso los antiguos, los anahuacas, no le llamaban a su cultura tradición. Esa palabra es de origen español. No le llamaban tradición, le llamaban toltecayot, o los mayas le llamaban aztolteca, que quiere decir creación. Así que sí, claro, por supuesto que hay que conservar lo bueno del pasado y hay que aprender de lo malo, pero además hay que crear, hay que seguir desarrollando, ¿o qué? Vicente, ¿ibas a decir algo? Sí, Frank, ahorita dijiste una palabra muy interesante, que la Toltecayo en maya, ¿cómo es? Aztoltecat, Fíjate que aztoltecat, en maya y en quiché. llama mucho la atención, ¿no? Porque en este caso, una de las palabras pues, que usamos, ¿no? Ahí con él fue el Macehualop, y cuando hablamos de justamente de la iglesia tolteca, fue así como, o sea, cambia su mirada, ¿no? En este aspecto, por justamente esas reverencias o referencias, perdón, a lo que pues, le escucharon en sus libros sagrados y encontrarlos a través de pues, la investigación, ¿no? Pues, que te has aventado profunda, ¿no? Y verla ahora en estas páginas, ¿no? Tanto del Teomoste o de la Iglesia Maya, llama mucho la atención, ¿no? Hemos compartido ahí, siempre que vamos, no, ven la página aquí, y ha sido a maravilloso, ¿no? Ver la reacción de ellos y decir, pues es que ahí están los libros, o sea, esos, o sea, hasta inclusive, ¿no? Bien comentabas de los académicos y cómo es como un gueto, ¿no? En este aspecto. Sí, se está refuncionalizando la literatura maya y eso ya empieza a tener un efecto en el pueblo. Es un efecto de creación de cultura, ustedes se están dando cuenta de eso. Y en ese aspecto, por ejemplo, con los libros sagrados, pues, usted decía Don Cornelio, ¿no? Lo leyeron cuando yo era niño, ¿no? Ya tiene más de 60 años y en este aspecto, para los jóvenes, pero lo podemos leer y lo empiezan a ver, o sea, se llenan de emoción, ¿no? Y pues empiezan a compartir Claro. y yo creo que eso es lo más van importante. a empezar a crear y encontrarle aplicaciones y demás, y de eso se trata. Es decir, la van a mantener viva, van a mantener su cultura. Así que con todo respeto para los museos y las academias que finalmente han conservado muchas cosas, pero la verdad es que a la hora de
a la hora, les pongo el ejemplo de la literatura maya, a la hora de refuncionalizar la literatura maya, nos ha salido mucho más sencillo ir directamente con los mayas, que resulta que la conservan, que ponernos a buscar en archivos académicos y demás. Así de interesante está este asunto. Entonces, fíjense que hoy les dije que empezamos una veintena que tenía el nombre, 3 nombres náhuatl, que son Nesochimaco, Tlazochimaco y Micailhuitontli, pero los mayas le llamaban Pop. Pop. Pop quiere decir, ¿se acuerdan qué quiere decir Pop? Está. ¿Cómo? Era. Petate, pero también quiere decir calendario. Fíjate qué curioso. No sé ahora, pero el nombre antiguo maya para el calendario era Pop, para el calendario civil, ¿ok? El año se llamaba Hap, pero la articulación completa Pop, y me llama la atención porque un petate es la articulación de una trama y un urdimbre, es decir, tiene que haber 2 sistemas de fibras que se entrecruzan. Y esto es lo que tiene el calendario, precisamente un calendario, un año natural humano, que es el Tzolk'in, el Tonapowali, y un año natural de la Tierra, que es el Chiwid o Hab. Cuando se entrecruzan, producen ese ciclo de 52 años. Y por eso me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el libro de Choquén, incluso las porciones más recientes, digo, escritas al final, le siguen llamando al calendario Pop. No sé si todavía mantengan en algunas regiones viva esa palabra, pero se los digo por si escuchan hablar del asunto. No solo están hablando de un petate, incluso si usan un petate como emblema. Si ven que hay un petate que se le está dando una atención especial, lo que interesa ahí es el tejido. Y eso significa año, y también es el nombre de la veintena que empieza actualmente. ¿Iban a decir algo? Sí, gracias. Pues también recuerda la bandera que tienes allá atrás, ¿no? Con estos cuadritos, Sí. en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, El tejido. hay hasta templos, ¿no? Como el Pop, que está allá en la zona del Puc, que hace alusión justamente, es una serie de bloques, ¿no? Que tienen ahí, conforman los rostros Sí. y bueno, otras variantes, ¿no? De las deidades. Entonces, sí es bastante interesante que inclusive nos tocó tener contacto con ahí en la zona de sur de Carrillo Puerto en Ixpichil, con un amigo cestero, ¿no? Que hacía justamente estos tramados y nos decía justamente de la importancia, ¿no? Que hay en este sentido de rescate de la lengua, de los usos y de los artefactos, ¿no? Que también se van adaptando al contexto actual, ¿no? Que en su origen pues tenía como acá en la zona náhuatl, ¿no? En este caso del petate, donde se dormía, donde se moría también envuelto en ello. Entonces es también esta integración, ¿no? De la cosmovisión desde el momento del nacer al trascender con esta gran retícula del tiempo, ¿no? Sí, fíjate que ya que lo mencionas, sobre todo en el estilo Pou, que le da tanta atención a la estructura, que se usa, es más matemático que otra cosa el relieve, la fachada del edificio. Si te fijas, esa porción labrada es un petate en el fondo y encima van clavando las cosas. Porque la palabra pop, además de significar petate, estera y año o calendario, significaba autoridad. Así que ponerle un petate en la fachada de un edificio, eso implicaba autoridad. Esto lo digo sobre todo para quienes estén trabajando en la arqueología, porque muchas veces nosotros no vemos el petate, solo vemos piedras puestas, ¿ves? Piedras con un cierto orden. Pero si el orden es una cuadrícula, sospecha que ahí lo que quisieron representar fue el concepto de pop. Porque este concepto tiene un montón de desarrollos. En los libros de Chilambalán se habla muchísimo de ese concepto y es fundamental entenderlo para podernos meter en el simbolismo. Acuérdate que los templos finalmente era la expresión en piedra de un simbolismo cosmológico, que es el que da origen al calendario. Resulta que los libros de Chilambalán afirman que este mes, Pop, era el primero del año. Y esto requiere una explicación. Por supuesto que otras fuentes, tanto mayas como náhuatl, dicen que el año
empieza en el mes de Saco, nosotros lo llamamos en agua Acahualo, bueno, es decir, hacia febrero. Pero lo que empieza en febrero es el año civil, ¿ok? Así como nosotros tenemos en nuestro calendario un año civil, un año escolar, un año, ¿cómo se llama? De estas cosas de los impuestos, un año, bueno, hay varios tipos de años, que es un año astronómico, es decir, el año de la astrología empieza creo que en marzo. Bueno, así como tenemos diversos tipos de años, los anahuacas también, y junto con el año civil tenían otro año, que era el profético. El año civil se marcaba con el primer paso cenital del sol. No estoy diciendo que empezara ahí, pero que se marcaba y recibía nombre de ese primer paso cenital del sol en determinada latitud. Pues el año profético iniciaba con el segundo paso cenital del sol. Es decir, ambos pasos marcaban y le daban año a dos tipos, le daban nombre a dos tipos de años, el civil y el profético. Si tienen algo que comentar, me dicen, por favor. Pues que también hacen referencia, según tengo entendido, a las tres cruces, ¿no? Porque sí, pues son dos cruces que anuncian los años, los pasos cenitales y una tercera que está en medio, ¿no? Sí. Fíjate que Es un día un como hoy, simbolismo. también mañana, por ejemplo, está pasando el sol en el cenit, en la latitud calendárica. Hace 4 días pasó en Tenochtitlan, 4 días después pasa en la latitud calendárica. ¿Qué significa esto? Que desde el primer paso cenital del sol hasta el solsticio de verano, transcurre la misma cantidad de días que desde el solsticio de verano hasta el segundo paso cenital del sol. De manera que no son solo dos pasos cenitales, sino que es una trinidad de fenómenos celestes. Y de hecho, el importante, la cruz central, es la cruz del solsticial. Después de eso marcan el primer paso que le daba nombre al año civil y el segundo paso que le daba nombre al año profético. No sé si todavía los mayas sigan festejando de alguna manera o sepan que el segundo paso pues importaba, porque el año profético era muy importante y lo fue por lo menos hasta la década de 1990, que fue cuando se hicieron las últimas profecías. Comprendían que había un año profético que corre en paralelo con el año civil y que tiene los mismos días. Es como decir, nuestro año civil tiene los mismos días que el año escolar, solo que se corta en un momento diferente. Entonces, les voy a leer, les traje unas citas de los libros de Chilam Balam que hablan precisamente de la importancia que tenía una veintena como esta que estamos empezando. Dice, el día que carga el año e inicia el año, el asiento de la primera veintena del año, el primero de la nueva veintena se llama Pop. Así que la veintena de Pop, o Tlazochimaco, inicia en un día que también se llama Pop, es el asiento del año. Pop también significa pues un día en que se posa el sol, el petate, la autoridad, el paso solar. Todos los años se establecen el primero de Pop, todos los años proféticos. Una vez que se cuentan los 5 días Wayeb, los 5 días excedentes, entonces se establecen los años. El cambio de los años ocurre el primero de Pop. Eso dice Chilam Balam, el libro de Shoken, capítulo 6, versos 2 y 16. Y por otro lado, Diego de Landa, en la relación de las cosas de Yucatán, escribió, el primer día de Pop es el primero del mes, es el primero del primer mes de los indios. Era su año nuevo y entre ellos fiesta muy celebrada porque era general y de todos. Y todo el pueblo junto hacían la fiesta de los ídolos. Es decir, en un día como este, todo el pueblo maya celebraba una fiesta. Por eso les estoy mencionando que quizás quede algún recuerdo de este asunto. ¿Por qué le llamo profético al año que empieza en un día como hoy o como mañana, según si haya bisiesto o no? Porque era el año con el que se contaban los catunes. Y los catunes son ciclos específicamente diseñados para estudiar la historia con un sentido profético. Es decir, los catunes fueron elaborados para darle sentido a la historia a fin de adelantar profecías. La palabra que más le pega en español es profético, aunque no es la palabra exacta. Cuando hablamos de profecía, la mente tiende a pensar en el adelanto de lo que ocurrirá. Mientras que en el caso de las profecías anahuacas no tenían esa función. Era el
análisis de las probabilidades estadísticas para conducir el futuro. Así que las profecías de Anáhuac tenían un propósito de intervención a futuro. Claro que cuando las personas conocían el ciclo, ya tendían a rectificarse a sí mismos, tanto para favorecer el lado positivo del ciclo como para contrarrestar lo malo. Digamos, ellos creían que iba a haber mucha agua, entonces hacían canales y cosas para desaguar, para que no hubiera inundaciones. Si creían que iba a haber sequía, entonces hacían aljibes para acumular el agua. ¿Se entiende esto? Si quieren platicar, adelante, ¿eh? Sí, totalmente. De hecho, rápido, no sé si querías comentar algo, Vic, pero nos comentaron cuando estábamos por acá que ahorita están de fiesta en Señor. Tienen ahí la fiesta patronal del pueblo y que de hecho en unos días, el 4, empieza en Espijil también la otra fiesta. Entonces sí, hay mucha fiesta por muchos poblados de por acá, pero en específico la que está ahorita activa y que empezó desde hace una semana, me parece, es la de Señor. Y tengo entendido que duran 15 días las fiestas, duran un par de semanas. Y lo que escuché también ahí en Ispichil es que se traen a los santos, a un santo de Tulum y de otro poblado, no recuerdo dónde, pero se lo traen para Ispichil, le rinden tributo y luego regresan. Entonces, es como parte de su ritual. Hay que estar en los poblados para saber realmente cómo Para saber funciona realmente qué la es. dinámica. Exacto. Y Pero justo, para ver si detrás de la fiesta patronal está escondida una fiesta calendárica. así es, y los números, por ejemplo, sí están presentes, ¿no? En Espichil, por ejemplo, son 13 cruces o 13 santos los que están adentro. Entonces, son ahí como ciertos detalles que puedes ir analizando a partir de que pues tienes ciertas bases Sí, de estudio, que empiezas a notar como ciertas recurrencias, ¿no? Que están obviamente mimetizadas en el catolicismo, sí, claro. en el sincretismo propio del lugar, pero inclusive hasta los términos los ocupan con cierta intención, ¿no? Porque nos hablaban de que pues son cristianos, ¿no? La visión es de que son cristianos, pero no en el sentido de Jesucristo, o sea, sí como tal el personaje, pero más bien en términos de la cuestión, yo lo entiendo como lo crístico, ¿no? La cuestión inclusive la referencia a la cruz, ¿no? Es como una concepción distinta, ¿no? De los términos de las palabras y pues no es católico, o sea, eso sí también lo marca, ¿no? O sea, marcan una diferencia entre la institución como tal y las prácticas propias de la fiesta, de la festividad, ¿no? Claro. Entonces, no sé si me enrollé mucho con los términos, con No, las no, no, palabras, está bien. hay que verlo para escucharlo, platicarlo con las personas para entender un poco más, pero sí, los que se vayan con la finta de que son católicos como cualquier otro, pues no, se van a ir por otro lado que no es. Claro. Adelante, Vicente. Sí, llama mucho la atención, por ejemplo, el día viernes que pues nos invitó nuestro amigo Alonso ahí en Bacalar a este festejo del gremio de niños en Bacalar. En la noche justamente llamaba la atención cómo pues, estaban ataviados con sus vestidos mayas, ¿no? Con flores y demás, pero les ponían alas de ángel. Entonces, ya cuando leímos justamente lo que pues está en los libros sagrados, pues esa ilusión que los niños son justamente los ángeles, ¿no? Y parecería, tú lo ves así con, ahora sí, estas gafas occidentales, y dices, ah, pues qué bonito, ¿no? Son como cupidos o angelitos de Navidad, no, o sea, son elementos que van a lo profundo, ¿no? Y tienen en ese sentido la referencia, así como al baile de la danza del cochino, ¿no? El baile del cochino, de la cabeza de cochino, que o sea, son 9 vueltas hacia un lado y luego hacia el otro, y los gestos manuales, o sea, nos llamó la atención en este caso varios pequeñines y varias pequeñitas que hacían como estas mudras, ¿verdad? Chignahui, por ejemplo, que estaba grabando así a nivel de paso, que inclusive se han encontrado en algunas referencias a esculturas, ¿no? Y a vasos como los de la colección Kerr. Entonces, sin duda es muy importante presenciar y ahora sí experimentar lo que cada comunidad Sí, observar. realiza
patronales, porque ahí están las claves y todavía, como bien decía May, ¿no? En este caso, que siguen haciendo las peregrinaciones, ¿no? En este caso, pues ha quedado la de Xpichil con Tulum, pues por, ahora sí, circunstancias, y en algunas ocasiones, pues todos van en determinado momento a Xoquem, pero pues ya ahora sí enfocadas justamente en esta dinámica, ¿no? Que es muy profunda y que no ha sido estudiada en las fuentes académicas occidentales. O sea, ahí nos queda seguro que hay muchísimo por aportar, pero están en riesgo estas comunidades, ¿no? Porque hacen un gran esfuerzo por realizar sus festejos con sus rituales, inclusive con el desprecio de las autoridades pues religiosas católicas, ¿no? En ese sentido, pero no cabe duda que es relevante que está surgiendo y emergiendo este ímpetu, este deseo por transformar la situación, como en el caso de los amigos de Tijosuco, que como bien comentabas, ¿no? Tanto la academia como los museos, pues encasillan y demás, ellos han visto la necesidad de que la visión que se muestra en el Museo de la Guerra de Castas es parcial y que ellos están haciendo un ejercicio extraordinario de ir a entrevistar a los viejitos a las zonas más recónditas, a registrar su historia, a sus cantos, sus bailes, sus fiestas, todo lo están documentando y es un ejemplo que tenemos que hacer todas y todos para evitar que ahora sí estas andanadas de sectas y de intereses gentrificadores o como sea, mobiliarios, puedan devastar más de lo que ya han hecho esta forma de vida, ¿no? Y como dicen, una forma de ella, pues es a través del calendario o este mecanismo, ¿no? Que nos da identidad. Fíjate que Sí. la asociación de los niños con las alas viene de la época olmeca. Aparece muchísimo en las figurillas olmecas. Una de las cosas más comunes. Por lo tanto, hay que separar eso del sincretismo. Y claro que ahorita es sincrética, pero probablemente tenga significados más trascendentes. No puedo asociarla al inicio del año profético. De hecho, hay que tener que distinguir las fiestas patronales, que son ocasionales, con las fiestas calendáricas, que son fijas. Hay que distinguir eso, que son fijas y de atrás, quiero decir. Pero, por otro lado, estas fiestas calendáricas obviamente se camuflan, se encubren con ritos patronales y demás. Entonces hay que estar al tanto. Pero hay un detalle. Quería comentar con ustedes. Las profecías de Chilambalam dicen que realmente digamos, el retorno de los mayas a Cozumel ocurrirá cuando recuperen las cuentas. Yo imagino que en la medida que empiecen a conocer sus cuentas calendáricas, los propios mayas van a empezar a encontrar asociaciones con ritos y con fechas y con cosas que nosotros ni conocemos, o que las vemos, pero no es como si no las viéramos. Pero ellos sí las entienden porque ellos las practican. Así que yo creo que en la medida que conozcan su calendario va a florecer la interpretación de lo mismo que están haciendo ahora. Por lo tanto, una de las tareas no es solo devolverle su literatura, sino también su calendario. Eso queda pendiente. Fíjense que algo que iba a decir a Comay. No, nada, y qué mejor que devolverlo practicándolo, ¿no? Sí, Algo, sí. tú para enseñar o para transmitir algo, pues primero lo tienes que practicar, ¿no? Y en ese mecanismo, pues lo vas aprendiendo y lo vas asimilando a tu cultura. Claro. Y otro comentario igual al respecto de lo que comentaba Vic, de la gentrificación y demás fenómenos que estamos viendo que están siendo mediáticos, pues justo, si tu identidad y si tu cultura es tan endeble como para que cuando llegue alguien de mayores recursos te expulse de esa forma tan fácil, pues hay que cuestionarnos también las bases de nuestra cultura y por qué es tan endeble y por qué es tan fácilmente destruible, ¿no? Entonces, si a ti te desplazan de ese lugar porque ya no te alcanza para pagarlo y te tienes que ir a un lugar de la periferia donde está más complicado, pues también pregúntate qué es lo que vas a hacer en ese nuevo lugar. En vez de despreciar las periferias y en vez de despreciar el lugar pues más con menos servicios al que te están mandando, pues pregúntate realmente a lo mejor si tú no eres también parte de ese problema y qué cambios positivos vas a generar en la comunidad en la que estás, ¿no? Asumir además, como la responsabilidad frente al avance de inmobiliario y demás, porque eso va a seguir
siempre. La depredación, la civilización es depredadora siempre, ¿no? O sea, para civilizarte tienes que depredar de alguna manera algo para obtener recursos y avanzar. Es una competencia, exactamente. Entonces, entender la realidad de las cosas, asumir la responsabilidad, organizarte y aliarte con las personas que te pueden ayudar para resistir, ¿no? Entonces eso sería como, en vez de ir a destruir y en vez de, es muy fácil destruir, lo complicado es construir, ¿no? Entonces, pues, construirte una comunidad y hazle frente a la problemática, ¿no? Eso sería como algo ahí de fondo también para comentar. Fíjate que nosotros ahora estamos en la fase de investigar y devolver, pero después que esto se consolide un poco, después que la devolución frague y crezca por sí, también tenemos que entrar en una fase de la competencia. La competencia ideológica es feroz, tanto religiosa como política. Y si se trata de religiones y políticas que finalmente tienen su origen en el viejo mundo, van a ir directo en contra de la supervivencia de las raíces. Así que tenemos que encontrar fórmulas para nosotros mismos saber sobrevivir en esta competencia e imbuir a las comunidades de ciertos recursos, de ciertas estrategias mentales y físicas y legales para poder sobrevivir. Oye, ¿me sigo escuchando? Sí, Frank. Sí, Frank. Y entonces, quería también sobre esto que mencionó May, sobre el tema de la gentrificación, a ver si algún día le dedicamos más tiempo, May, a este asunto, ¿no? Pero definitivamente si por la afluencia de personas del primer mundo que tienen más poder adquisitivo, la población de un barrio se tiene que ir o de un pueblo, pues esa población lo que tiene que preguntarle a su gobierno por qué no vivimos en el primer mundo. ¿A dónde se ha metido todo el dinero que produce la patria? ¿Ves? La culpa no la tienen quienes consiguieron entrar al primer mundo. La culpa la tienen quienes dilapidaron los recursos y viven en la pobreza. Porque recursos hay en todos lados. Sí, por supuesto que el primer mundo depredó mucho y robó mucho y por eso se logró consolidarse. Pero no me digan que faltan recursos en Latinoamérica, por favor, para que la región florezca. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al fuereño y no asumir la responsabilidad. En la medida que se hace eso, se empieza a regular y termina desapareciendo la nación eventualmente. Y no estoy hablando de México, que es una nación grande, pero sí estoy viendo, por ejemplo, cierto país de Europa en que la gente empezó a regular hace ya unas décadas y van a terminar absorbidos por... Mejor no me meto en ese tipo de detalles, pero están desapareciendo nacionalidades enteras por miedo. Así que lo primero, hey, don Cornelio, ¿qué tal? Qué bueno verlo ahí. Don Juan, buenas tardes. Sí, qué bueno verlo. Estás? Sí, adelante, platíquenos. ¿Estás bien, don Juan? Sí, me enteré que usted tuvo un problema de salud, ¿no? Sí, yo igual también apenas me estoy recuperando un poco. Sí. Ok, Por está favor, bien, don está Cornelio, bien. no se coma cualquier hierba que le den, por Dios. No, ahora ya ya vi que me pasó. Sí, Fue muy difícil. sí. Sí, estamos Acuérdese de que Vicente. usted es necesario, usted es un pilar en este momento, ¿eh? Sí, le Sí. digo, May, que ahorita en este momento están inaugurando una casa del caudillo don Cecilio Chi, Sí. allá en Tepic. Órale. Sí, Don hoy mismo lo Cornelio están está inaugurando. consciente de que un día como hoy, 30 de julio de 1847, empezó el alzamiento. Sí, exactamente, la guerra social. Hace 178 años empezó la cosa. Sí, 168 años. Sí, lo están inaugurando en la casa. En Tepic Sí. está mi hijo, Ok. Rogelio, que me representa a mí. Sí, claro. Y yo no pude ir. No, pero él tiene su misma cara, igualito a usted. Sí, pero Parecen hermanos. ahí está él. Sí, ahí lo están transmitiendo ahorita en la radio. Claro, qué Sí, bien, perfecto. Me da sí. mucho gusto que hayan recordado este aniversario porque es muy especial, ¿eh? No, claro. Cualquier Claro, cosa que una foto le mando, ¿oíste? claro. Y tan bueno, don Fran, me da mucho gusto verte, escucharte. Igualmente, hermano. Sí, Igualmente. ok, gracias. Saludos, don Seguimos al Cornelio. habla, sí. Gracias, Omey. Gracias, Omey. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno esto. Y qué bien que se acuerdan de la fecha, ¿eh? Sí, aprovechamos para decirle a los compañeros que un día como hoy empezó lo que la historia conoce como Guerra de Castas, que en realidad su nombre correcto es Guerra de Independencia del Pueblo Maya.
Se le llamó guerra de castas por una cuestión de ciertos grupos y cierta gente ahí, cuestiones religiosas que había, pero su nombre real es Guerra de Independencia Maya. Y empezó porque hubo una matanza terrible en un pueblo por parte de las autoridades ya de la independencia, porque eso fue en 1847. La historia real fue mucho más compleja, y es que cuando se cayó la colonia, los mayas pensaron que iban a ser otra vez una nación, ¿ves? Porque ellos habían sido siempre una nación. Dicen, bueno, lo que nos impide ser libres es la colonia española, pero se cayó la colonia y vieron que seguían siendo parte de otra nación. Entonces empezaron a inquietarse. En eso vinieron los embajadores de Estados Unidos y le hicieron todo tipo de promesas, y los mayas se lo creyeron y terminaron yendo a pelear a Texas, una guerra completamente ajena. Los americanos le dijeron, bueno, si nos apoyan, nosotros lo vamos a apoyar para que ustedes sean libres. Son cuentos, hombre. Nadie que venga de afuera con una agenda extranjera, ningún político de estos realmente está jalando por el pueblo maya, ni por ningún pueblo nativo, solamente los usan. Entonces, los mayas se sintieron muy agraviados por eso, las tensiones fueron subiendo. Hacia 1830 ya empezaron las pugnas con las autoridades coloniales, y finalmente la cosa llegó a un estado de paranoia tal que el gobierno local ordenó el asalto a un pueblo maya y mataron a todos. Una sangría total. Quedaron pocos sobrevivientes. Los mayas dijeron, ¿saben qué? Si es asunto de que nos van a matar físicamente, entonces empieza la guerra. Y ahí mismo comenzó la cosa, una guerra que duró caliente durante como unos 10 años, bien caliente. Después hasta 1880 y pico, 87 por ahí, mantenían encendidos los focos, los ejércitos estaban entrenados, había armas y eso. Y después, hasta 1812 lograron mantener, hasta 1912 lograron mantener los pueblos que habían liberado. Hasta 1930 mantuvieron las jefaturas con toda eficiencia, ¿no? Pero a partir de ahí ya se empezaron a integrar al proceso nacional mexicano. Aprovecho, ya que menciono esto, siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado con estos procesos sociales y de independencia y de separatismo y demás, porque desgraciadamente las comunidades nativas son víctimas de la manipulación de grupos que vienen de fuera, de grupos que vienen con ideología rusa, ideologías alemanas, ideologías norteamericanas, religiones extrañas, y que simplemente quieren usar al pueblo. Entonces, nosotros acá luchamos por el rescate de las raíces, por la cultura, por la ideología y por la soberanía ideológica de los mayas. Pero de ninguna manera queremos que ese movimiento se convierta en pasto de oportunistas políticos que solo están buscando alguna agitación para colgarse y saquear al pueblo. Estoy pensando en cierto grupo que en este momento parasita a un pueblo maya en nombre de una ideología europea. ¿Y llevan cuántos años llevan ahí? Dios mío, llevan más de 30 años chupando los recursos de ese pobre pueblo sin producir absolutamente nada. Solo porque se los ordenó un tal Carlos Marx, más conocido en su casa. Entonces, bueno, no quiero seguir hablando de este tema, pero sí hay que tener mucho cuidado con Sí, ahí, la Frank, por manipulación. ejemplo, una de las cosas que, digamos, hace el gobierno y que con eso justamente limita a la sociedad, por ejemplo, tenemos el caso, ahora lo tengo muy reciente, muy fresco, que estuvimos ahí en Tijosuco, a esta celebración que han estado haciendo en toda la semana de estos 78. 78 años. Por ejemplo, está el Museo de Tijosuco. Ese lo tenían ahí, o sea, al resguardo de la comunidad. Llegó Obrador a pedir disculpas ahí, renovaron el museo, y ahora ya no es museo del pueblo, ya es museo del gobierno, ¿no? Y que ocasionó justamente, están ahora reuniéndose los pobladores para hacer su museo comunitario, porque al otro ya no pueden entrar, entonces ya no pueden hacer actividades, Pero que tienen que, espérame, Dios santo. es una de las cosas que, digamos,
supuestamente por buena fe, eso digamos ya sin entrar a ideologías, ¿no? Sí, sí. Pero son cosas que hace el gobierno que justamente van en contra de los intereses de la población. Afortunadamente la gente se está reuniendo ahí y van a hacer su museo comunitario. Sí, pero En cuando lo ese, logren, cuando pongan la lana, cuando pongan el esfuerzo y cuando tengan las cosas ahí, el siguiente gobierno va a venir. ajá, Han sido exacto. siglos de saqueo oportunista de los pueblos nativos. Así, eso es lo que está pasando. Y mientras tanto no tenemos recursos ni para poderles entregar una caja de libros a los mayas que lo necesitan con tanta urgencia. Es penoso lo que está ocurriendo. Chinawi, yo te ruego que no me envenenes más el alma con esto. Vamos a seguir Sí. en lo que nos concierne, que es la veintena de hoy. Quiero decirles que no hay ninguna referencia en las fuentes nahuas de que los mexicas y demás pueblos de habla náhuatl supieran que hoy iniciaba el año profético. Sin embargo, en las fuentes mayas queda una alusión a los nahuas y se las voy a leer. Dice así, Chilán, Profetas 11, 5 al 6, dice, recibieron la palabra del gran sacerdote Chilán Balán cuando comenzaron a leer el libro de los Ajaus, es decir, el libro del calendario. También lo leyó el señor Once Piedra Moctezuma, junto con sus consejeros. Moctezuma se llamaba Once Tecpat, Once Pedernal. Y dijeron los sacerdotes y sabios del señor Once Piedra, que es Moctezuma, cuándo se cumplirían estas cosas. Confiaron en él los Itzáes, pues Moctezuma era el líder de los Itzáes. Ahora bien, esto significa que por lo menos Moctezuma y sus consejeros entendían el calendario y además tenían autoridad para interpretar las profecías del calendario profético. En otras palabras, no hay manera de decir que no supieran que en un mes como hoy empezaba, en un mes como el actual, ¿no? Empezaba el calendario profético. Esto se los quiero decir porque esta tendencia a separar étnicamente a Nahua y decir, bueno, mayas para acá, Nahua para acá, purépecha para acá, eso es cuento, ¿ok? Eso es cuento, no es real, no responde a los hechos históricos. Cuando investigas en detalle te das cuenta que había mucha más permeabilidad, conocimiento, intercambio de información en Anáhuac antes de los españoles que después, porque justamente lo primero que hizo la colonia fue separar a las comunidades para dirigirlas. Así de simple. Antes de esa intrusión, las comunidades intercambiaban porque tenían la misma fe, tenían la misma religión. Así que los sacerdotes y los pintores y los escribas y los sabios iban de un extremo al otro intercambiando información. Y eso se nota en textos como este que les acabo de leer, que está tomado de una fuente maya del siglo XVI. ¿Algo Oye, que quieran decir? Sí. sí, aquí brevemente, ya para también alegrar un poco, platicando con este joven ahí, maya en esta comunidad de las tejedoras actualmente, me comentaba que, para él, macehual es una palabra maya. Ese no tiene origen náhuatl, bueno, no lo conocía. Entonces me dio la explicación, muy clara de lo que es el macehual, y dar la misma, digamos, la misma explicación que la daría, un diccionario náhuatl. Entonces ya fue como le describía, cómo, se deriva en el venado, entonces fue cuando ahí le cachó, ¿no? Claro. Maneja, o sea, para él no hay diferencia, es una palabra que está integrada al maya, aunque tenga origen náhuatl, Obvio. y, la maneja bien. Entonces, sí, justamente eso, de el separatismo que nos imponen, o que nos quieren hacer ver, no existe. O sea, él lo tiene integrado y para él, digamos, podría llegar un hispanista y decir que el mexica invadió al maya y que por eso, tiene palabras nahuas, pero no, para nada. Él De al hecho, contrario. lo mismo pasa con nosotros en un cuarto de los sustantivos que hemos usado aquí hoy en esta conversación del español. Tiene Ujú. origen en el árabe o en lenguas nórdicas y están totalmente integrados al español y no nos damos cuenta. Lo mismo pasa con palabras como macehual y antiguamente con la palabra como tolteca. Sin embargo, la palabra macehual es de origen proto-náhuatl, es anterior al Ujú. náhuatl.
tiene una familia muy clara de términos, un montón de términos derivados de la palabra más igual dentro de las lenguas de tipo náhuatl, yuto-aztecas. En cambio, en las lenguas mayances no tiene esa familia de palabras. Está claro de dónde viene, pero lo importante es cómo se usa. Esta palabra debió haber entrado en tiempos de Topiltzin o un poco antes, quizás unos 5 siglos antes de Topiltzin, al vocabulario maya, y desde entonces significó una persona honrada, trabajadora y por lo tanto merecedora. Y por eso es que ellos se llaman hasta hoy mayas macehuales, para distinguirse de los fuereños que vinieron a depredar lo que no eran más que parásitos sociales, porque todo esto de la invasión fue parasitismo de una sociedad sobre otra. Entonces, remarcaron esa palabra y por eso hasta hoy se llaman así. Omeya ha hecho mucho énfasis en el uso de esa palabra porque nos permite entender un puente lingüístico entre mayas, nahuas y probablemente también entre los demás pueblos de Anáhuac, zapotecas, purépechas, totonacas, otomíes, porque si no se usa hoy, en sus momentos de seguro sí se usó. Adelante, compañero, respondo una llamada. Sí, bueno, mientras comentar también en este sentido, ¿no? Que, por ejemplo, la Malinche o Malintzin, pues tenía también esta facilidad, ¿no? De usar varias lenguas, entonces, en su contexto, ¿no? Ya con la llegada de Cortés, pero también si nos remitimos a tiempos anteriores, llama mucho la atención, por ejemplo, Seacat, ¿no? Que llega a hablar con los mayas, justamente el Suyuatán, y que, pues bueno, Frank, por ahí te tenemos una invitación para Espichil, donde están los viejos que están retando también a las personas que llegue para develarle los libros. No Falta sé. el viaje, y también me interesa el pueblo del Señor, fíjate, que está celebrando hoy su patronato por la relación que tuvo, ya sabes, con el último guardián del libro sagrado. Quedan unos cuantos cabos, pero es que también es muy grande ese territorio y son muchas cosas. Tenemos que andar con calma porque no hay energía para todo. Con esto estoy haciendo un llamado a los compañeros que nos escuchan, si alguno de ellos quiere integrarse al trabajo, pero es trabajo no remunerado, ¿ok? Aquí ustedes se van con sus propios recursos y a lo que se pueda es servicio. Y eso es lo que mueve este movimiento. Queremos servir, no queremos servirnos. Así que quienes tengan vocación de servicio, bienvenidos. Los demás que se vayan a otro lado. Y pues aquí estamos dispuestos a dar lo que se pueda y a devolver lo que se pueda de todo eso que les fue expoliado a los mayas y a las demás comunidades. Terminando la experiencia maya, si no nos han exterminado, si no viene el Armagedón, vamos a seguir con otro pueblo bien importante, porque hay muchísima información al respecto. Sí. Sí. Yo quería comentar algo ya igual para ir terminando mi participación, ya se me va a acabar ya hay que cerrar. internet. Sí, a ver si puedes compartir las imágenes, John, que te pasé ahorita, las últimas dos, sí, de una conferencia que hubo hace ratito ahí en Chan Santa Cruz. Llegó una arqueóloga, no recuerdo su nombre, ahora sí que me disculpe la investigadora, una doctora en arqueología, con el tema precisamente de la guerra social maya y con el proyecto de un memorial en el cual hay una página, de hecho ahorita la va a compartir Chignahui, un QR y todo, en donde está haciendo el memorial de la guerra social maya y está haciendo trabajo en diferentes lugares. Ayer se presentó aquí en el Centro Cultural de Felipe Carrillo, hoy se presentó ahí en Chan Santa Cruz, hizo ahí una conferencia y mañana se presenta en otro lugar aquí en Felipe Carrillo. Entonces, pues es una página en donde se puede consultar pues todo lo referente a la guerra social y pues fue interesante también al respecto de lo que mencionas del servicio, porque yo llego y me quedo ahí en el cuartel, ¿no? En Santa Cruz. Entonces llegué y pues limpié, ¿no? Barrí, trapié, Claro. pues con la idea de que pues si yo llego a un lugar, pues lo dejo un poco mejor inclusive de lo que lo encuentro, porque pues me están dando chance de quedarme, ¿no? Entonces pues coincidió que yo le dejé listo el espacio para que llegara la doctora y hiciera su presentación, ¿no? Qué bueno. Entonces pues cayó como anillo al dedo porque pues, salieron las fotos bonitas y De eso todo se trata. y pues ella brindó su servicio y quedó a disposición. Y justamente el tema a veces es que llega la gente, llegan turistas, llegan de otros países sobre todo, y no hay información como a la mano para explicarles lo que ha ocurrido ahí y la relevancia del sitio. Entonces, pues esta persona ya hizo una página
con un QR. Entonces la propuesta que les hice pues es imprimimos el QR, lo pegamos en cualquier zona de ahí donde ellos determinen y pues la gente va a llegar, va a apretar el QR y se van a ir directamente a su página y van a poder leer acerca de la historia del sitio, ¿no? Que es un memorial de la guerra. Y de hecho ahí plantea una cuestión, ¿no? De la intención no es abrir heridas, la intención no es volver a victimizar la situación, o sea, no sacarle, ándale, esa era la que hice, y más bien ahí tiene como esa intención más bien pues de recuperar la memoria histórica, y dice, identificar el tipo de agravios sirve para promover un discurso de reparación de los daños, ¿no? Justamente son temas de los que hablamos en algún momento al hacer la propuesta de la IT, pues que es reparar los daños que se han hecho y pues la memoria es base para esto, ¿no? Entonces, pues eso, lo dejo ahí como Omey, parte. una cuestión antes que te vayas, ya nosotros nos vamos también. Todas las guerras son sociales. Hablar de guerra social maya es no calificarla. Fue guerra de independencia. Queda claramente asentado en los textos mayas. Más claro no pudieron decir. Fue guerra de independencia, y el hecho de que la sociedad no se atreva a llamar a esa guerra por su nombre propio indica que tenemos un problema que va mucho más allá de esa guerra, que es un problema que involucra a toda la sociedad. No estoy hablando solo de México, estoy hablando de toda la cuenca mesoamericana y de los Estados Unidos y de Canadá. Eso. Y es el problema del no reconocimiento de los derechos de los pueblos nativos. Para mí, para el movimiento tolteca, finalmente es lo que dicen los mayas que fue guerra de independencia. Exacto. Sí, es interesante ver ese discurso con muchos eufemismos, pero bueno, por algo lo plantean, y pues hay que evidenciarlo, pero pues también hacer una propuesta de nuevas narrativas y Sí, claro. sobre todo ir con fuentes. Claro, Con y eso, ¿no? de abrir heridas y resentimiento no viene al caso, pero problemas que se perpetúan no hay que encubrirlos. Exacto. Quiero decirle ya antes de cerrar, compañeros, que bueno, no solo estamos hoy en el 178 aniversario de la Guerra de Casta, comenzada realmente el 30 de julio del 47, aunque las hostilidades empezaron 3 años después, sino que también en esta veintena estamos entrando en la veintena de la caída de Tenochtitlan, que fue un 13 de agosto de 1519, bueno, 1521, disculpe, fue cuando cayó Tenochtitlan, 13 de agosto. Y por eso a esta veintena de Tlazochimaco, Micael Huitón, nosotros le llamamos veintena de la Iglesia Cruzop y la resistencia nahuaca en general. Me parece una oportunidad para hablar y para reflexionar sobre esos más de 300 alzamientos que ha habido en todo el Mesoamérica, en toda la Anáhuac, desde el momento que llegaron los invasores y hasta la actualidad. Se mantienen en pie de guerra las comunidades. La guerra ha ido cambiando, ya no es con balas, ahora es con cultura, pero finalmente se trata de una batalla. Eso le quería decir. Muchas gracias. Chignahui, gracias, Omey. Y bueno, Gracias. vamos a saludar a los que han estado aquí con nosotros antes de cerrar el programa. Adrián Flores Barajas, a CDC, saludos, Fran, gracias por todo lo que he aprendido de ti. Anieli también anda por acá. A Isabel, que allá en Buenos Aires, que está trabajando, se metió a mandar saludos. A Sinestésicos Místicos, Renovado y Psicodélicos, saludos. También a Nahui Kimi, buenos días, hay que estar con más atención ahora para poder verlos en vivo. Muchas felicidades, no dejen de recordar qué días están en vivo. Sí, trataremos de poner el anuncio, pero bueno, sigan el calendario también. Cada inicio de trecena y cada inicio de veintena hay programa. Mónica Núñez, sí sería bueno compartir el enlace de la transmisión en las páginas de Facebook o avisar un día antes, exacto, para que nuestros amigos toltecas estén atentos. Juliano Segundo, saludos, Frank, de casualidad, ustedes no tienen la ponencia de Frank sobre el ciclo de poder. Fue la mejor exposición de Frank y espero que no se haya perdido. Mándanos un mensaje ahí en el grupo de Universidad Tolteca, para en lo que la encuentro, pues ponerla, quizás sea de estas, de las transmisiones y pues van a salir, ahí,
Pero sí, de que falte, pues no hay ningún problema ahí, todo está respaldado. Mónica Núñez, psicológicamente las rutinas, lo predecible, como la calendarización nos brinda estabilidad. En una civilización aislada como lo fue la de Anáhuac, era de vital Claro. importancia, pero también lo es en cualquier cultura y época. Lo interesante es que el calendario de Anáhuac está basado en hechos, por lo tanto el impacto es más grande. La base no está en lo imaginario, sino, y hasta ahí En quedó. el cielo, en el cielo. Exacto. Pero además tiene otro detalle, y es que fue elaborado con claves sugestivas muy poderosas, cosa que falta en otros sistemas de la Tierra. Fue un trabajo hecho con toda deliberación por personas bien inteligentes y que dijeron, vamos a hacer algo que agarre a la gente, pero durante toda su vida. Por eso es de los sistemas de resumen, de acomodamiento, de síntesis de la información que nos legó el pasado, el más profundo que yo haya encontrado. No se puede comparar con otros sistemas de la Tierra que también son muy inteligentes, muy profundos, pero el calendario de Anáhuac, la verdad es que no tiene fin. Lo estudia uno durante toda la vida y todavía siguen encontrando cosas nuevas. Lo que hace que me pregunte quiénes fueron los que lo crearon y qué circunstancias sociales se dieron para exigir esa creación. Recuerden que no es solo hacer algo, sino que se perpetúe y solo se mantiene si el pueblo tiene necesidad de ello. Mm. Ahora sí ya terminó de escribirnos el mensaje. Gracias, Moni. La base no está en lo imaginario, sino en el estudio objetivo de fenómenos naturales, y nosotros formamos parte de ello. Es una integración que repercute en la psiquis. Castaneda diría impecabilidad, el uso óptimo de los recursos de la energía Claro. disponible. Y para cerrar, Adrián Flores Barajas, ¿alguna vez han considerado llevar alguno de estos temas a la mañanera sin afán político, sino como una estrategia para causar un impacto en las masas? Mira, aquí Y está invitado a participar todo el que quiera. Si a alguien de la mañanera o de lo que tú quieras le interesa el tema, están invitados a participar aquí, es libre. Así que vamos a poner las cosas en su puesto. Nosotros representamos una civilización que tiene milenios. Las cosas más superficiales que vengan a nosotros si es que quieren participar. exacto, tenemos todas las mismas posibilidades, ¿no? Y no tenemos los mismos recursos, pero bueno, pues al menos, Menos tenían lo que crearon en agua. exacto. ¿Ok? Sí, justamente. Y bueno, también Lucas Rodríguez manda saludos, por acá los estaremos leyendo sus comentarios, también les estaremos compartiendo esta grabación ahí en redes sociales, para los que la perdieron. Recuerden suscribirse al canal de Iglesia Tolteca en YouTube, para que tengan justamente la notificación cuando empecemos a hacer la transmisión, por si se les llegó a pasar. Y bueno, pues agradecerles a todos los que han estado aquí, y pues también Vicente, Frank, gracias. Ustedes. Nos vemos. Frank. Gracias, Adiós, hermano. John. Omey ya se fue, saludos también.